Buenas tardes, hermana Beatriz. Nuevamente continuamos con nuestro camino del perdón. Hoy vamos a hablar de qué es realmente el perdón. Hoy vamos a hablar de lo que sí es el perdón. Yo diría que inicialmente el perdón es una expresión de amor a mí misma, porque me quiero perdono. En algunos momentos pensamos que el perdón es algo que yo le doy a la persona que me ofendió. A veces las personas nos ofenden, se van por su lado o ni se enteran que nos han ofendido en algunas ocasiones. En otras ocasiones la ofensa es tan fuerte que la persona sabe que nos ofendió, pero bueno, sigue su vida. En cambio, soy yo la que cargo el dolor, soy yo la que cargo el rencor, soy yo la que cargo los efectos negativos de esa ofensa. Entonces, cuando yo decido perdonar, yo soy la primera que me quiero liberar de que mi corazón cargue todo eso. Quiero vivir de nuevo en paz, quiero recuperar la alegría, quiero recuperar la seguridad en mí misma, quiero recuperar la ilusión de vivir. Entonces es una expresión de amor a mí misma, porque me quiero, perdono, porque yo sé que si yo no perdono voy a recibir también me voy a perjudicar a mí misma de muchas maneras. Voy a volverme una persona desconfiada, voy a permitir hasta que tanto rencor que yo pueda llevar en mi corazón me llegue hasta enfermar. Voy a ser una persona desconfiada en las relaciones, lejana, fría. Muchísimas razones podría yo seguir enumerando para decir cómo el perdón me beneficia a mí misma. Es un regalo que me doy a mí misma. Me libera de pensamientos negativos, de emociones dolorosas, del resentimiento y de la venganza, que sería como la manera de yo desquitarme y devolver mal por mal cuando he recibido una ofensa. El perdón es una experiencia que libera de ataduras que amargan el corazón. Muchas veces esas ataduras las cargamos por años y años, y puede ser que una ofensa haya ocurrido en nuestra infancia y vamos pasando por la vida y yendo por la vida como personas amargadas, que a veces no sabemos ni qué es lo que nos pasa, pero es como si fuera un negativismo que cargamos, es un fastidio con todas las personas, es una manera de estar como viendo cómo saco yo este enojo que tengo o esta ira que sale de una manera espontánea de mi corazón. Entonces ese perdón pues realmente es muy necesario para yo vivir como más liberada, para yo vivir más tranquila, para vivir más serena, para ser capaz de ser una persona que en las relaciones cotidianas traigo armonía, traigo amor, traigo tranquilidad, más que estar siendo una persona tóxica, que donde yo estoy como que la gente más bien como que me huye. Soy una persona que hago daño con comentarios, que tengo unas actitudes feas de competencia. Entonces realmente es a mí a la que me libera. El perdón se basa en la aceptación de lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Si hay algo que yo quisiera cambiar, nunca es esa situación que ya pasó y que está allá, en el pasado, porque yo no tengo ningún poder para volver hacia atrás y cambiar el pasado. El único poder que yo tengo es cambiar la forma como yo siento y como yo me sitúo frente a lo que pasó. Entonces yo tengo que aceptar lo que pasó, por muy duro que haya sido. Aceptar no quiere decir que esté de acuerdo, sino aceptar que se dio esa ofensa, aceptar que eso me lo hicieron, aceptar que fui víctima de esa situación y que así fue. Y ya yo decidir en el presente y de cara al futuro qué voy a hacer con esta circunstancia, porque el perdón comienza cuando yo sé claramente cuál fue la ofensa y voy a hacer un proceso para ponerme ante esa ofensa de una manera distinta. Desde hoy, el presente, yo decido cómo me posiciono respecto a lo que estuvo en el pasado y se quedará en el pasado. No puedo rebobinar mi vida para volver allá al pasado y cambiarlo, sino aceptación.
Ese perdón, que es una decisión muy valiente. Yo ahí cuando me pongo a pensar en ejemplos de ofensas, hay ofensas pequeñas, medianas o enormes, pues una ofensa tan grande cuando a mí me han asesinado un ser querido, cuando una mujer ha sido violentada sexual, físicamente, cuando personas han sido desplazadas, gente que ha sido, toda su reputación y dignidad ha sido tirada por el piso, traiciones, infidelidades. Hay una serie de ofensas enormes que para poder yo ponerme en un proceso de perdón necesito una decisión muy valiente. Y no por el hecho de que yo hoy tome la decisión, enseguida ya se va a dar el perdón. Como hablo del perdón como un proceso, tiene etapas, necesita tiempo. Es algo que yo necesito renovar una y otra vez porque la sola decisión no es suficiente para perdonar. Entonces esa decisión debe ser renovada, debe ser retroalimentada a lo largo del proceso, y a veces un proceso de perdón puede tomar mucho tiempo, aunque la ofensa se dio en un momento. Perdona para que puede ser perdonado y perdonado. Seguro nos suena como muy familiar esta frase, que es una invitación. Se nos dice, y lo decimos quienes oramos con el Padre Nuestro, pues en esa oración le estamos diciendo a Dios que nos perdone y reconocemos nuestras ofensas, porque nosotros también estamos haciendo el esfuerzo de perdonar. Es como si estuviéramos haciendo un intercambio. Perdóname a mí porque yo estoy perdonando a otra persona. Entonces eso es también una invitación, y a veces sería como la coherencia de una persona cuando reconoce que yo he sido ofendida, pero que muchas veces yo también ofendo, que yo he recibido ofensas, pero yo también las he infringido en otras personas. Entonces esto sería como una invitación que nos pudiera hacer Dios a cada persona. Perdona para que tú también puedas ser perdonado, no solamente por otras personas a las que tú has ofendido, sino por Dios mismo. Entonces el perdón es algo que se da y se recibe, y todas las personas estamos en necesidad de recibir el perdón y seguro también de ofrecerlo, porque hemos sido ofendidas, hemos recibido ofensa. Entonces esta frase, que también es del Evangelio de Jesús, es propuesta de Jesús, una de las más difíciles. Quizá el perdón es una de las exigencias cristianas más difíciles de vivir. Es una de las páginas del Evangelio que reta, que invita, no obliga, invita a cualquier persona que cree en Jesucristo, que cree en Dios, que tiene una fe, a ir por este proceso. Es difícil decir, creo en un Dios misericordioso, cuando yo misma no sé tener esa misericordia. Y ya para ir terminando hoy, hago acá mención a este pasaje tan bonito de Mateo 7:1-5, que dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes, porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados, y la misma medida que ustedes usen para los demás será usada para ustedes. ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Y dices a tu hermano: déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo, y así verás mejor para sacar la pelusa de tu hermano. Es realmente una invitación como a mirarnos al espejo, a ser capaces de ver nuestras propias limitaciones, a ser capaces de ver lo que nosotras o nosotros tenemos que corregir, porque muy fácil vemos lo de los demás, criticamos lo de los demás, y al fin y al cabo esta visión nos ayuda como a ir bajándole a toda la rabia, a todo el rencor que nos puede causar la maldad de otra persona que a mí me ofendió, como ser capaz de ponerme yo en el lugar de la otra persona y decir, yo también soy capaz de hacer cosas muy tremendas. Si no las he hecho, es por gracia de Dios. Pero cada persona tiene la capacidad de hacer los más hermosos y los más, actos, y también los peores.
Entonces es una manera como de sentir que la condición humana nos hermana, nos une, nos hace iguales y que yo no puedo simplemente ver todo el daño en los demás cuando no soy capaz de reconocer el daño que yo también soy capaz de hacer. Entonces esta es una invitación a la reconciliación con mi condición humana, con mi vulnerabilidad, porque ello me ayudará a entender las ofensas de los demás y a ser misericordiosa como lo es nuestro Padre del cielo. Excelente, hermana Beatriz. Muy bien. Ahora, quiero hacerle dos preguntas. Sí. Una es, ¿cómo entonces el perdón en el proceso del duelo comienza a tener una importancia clave? Aunque esa persona no esté, a veces nos cuesta mucho perdonar hasta el mismo hecho del duelo, de la pérdida, de la ruptura, de la separación. Bueno, quizás esto es un paso importantísimo en el proceso del duelo. En el proceso del duelo hay perdones pendientes. A veces cuando hay pérdida, que siempre el duelo tiene que ver con una pérdida de personas, de un empleo, de un beneficio que yo tenía, como que lo primero es culpar a Dios. Entonces quizá en el momento del duelo yo también le tendría que perdonar a Dios, porque de alguna manera yo le he puesto la culpa de decir, ¿por qué permitiste esto? Mira qué cosa tan atroz pasó acá cuando algo pasó de que perdí un ser querido por una enfermedad tremenda, por un accidente. Parece como si Dios estuviera ya acusado, no hizo lo que tendría que hacer para evitar eso. Entonces hasta en el duelo hay un momento de reconciliación con Dios si yo le estoy haciendo a Él el causante de lo que allí pasó. Si yo estoy como pidiéndole que Él por qué no detuvo lo que tuvo que para que eso no pasara. Un perdón con Dios. Posiblemente también cuando hemos perdido personas queridas, seres queridos, que es uno de los duelos más comunes. Quizá esta persona se fue de nuestra vida sin avisar cuando son unas muertes repentinas y había algunas situaciones pendientes de que algo en la relación, no todas las relaciones son armoniosas todo el tiempo en la vida. Entonces puede ser que yo también tenga algo pendiente con esa persona que no llegué a perdonar, que no llegamos a clarificar, que no llegamos a hablar. Entonces esa persona se va de mi vida, pero todavía algo queda en mi corazón de algo que me hizo, poder perdonar también la ofensa a esa persona, o qué tal que fui yo la que le ofendí y nunca fui capaz de pedirle disculpas, nunca fui capaz de reconocer que la hice sufrir. Entonces también necesito yo ser capaz de perdonarme lo que hice para que esa persona también sufriera y se llevara a la muerte ese momento de dolor o de ofensa que yo le hice. A que las personas que estamos viviendo esta cuarentena, que estamos en nuestros lugares, como que diéramos esa mirada profunda, tranquila, que nos diéramos un espacio en medio del tiempo que tenemos para preguntarnos, ¿y yo qué perdones tengo pendientes en mi vida? Y si yo estoy haciendo un proceso de duelo, ¿será que con esa persona que perdí hay perdones pendientes que ella no me los pidió o que yo no me los pedí? Gestionar esos perdones en este momento es importante. Eso nos ayuda a vivir más felices y liberadas. Entonces yo invitaría para que nos demos esos espacios y consideremos el perdón, perdones pendientes. Según Santa Teresa de Jesús, ¿cómo sería este tema del perdón en estas circunstancias? Bueno, si yo traigo a Teresa de alguna manera, es una mujer que habló y nos dio mucho testimonio de humildad. Ella decía que la humildad es andar en verdad. Fíjate que la humildad y la verdad son como dos caras. Quien es humilde es capaz de nombrar las cosas como son, de ver la realidad como es y no sentirse mejor que nadie. Cuando yo hablaba también del perdón, decía no es una superioridad moral, porque como decía, yo también tengo que reconocer que soy un ser limitado, que soy un ser vulnerable. Entonces esa es la verdad de mí misma, pero también esa es la verdad de la otra persona. Entonces Santa Teresa seguro que nos invitaría desde el perdón a ver la condición humana, la tuya y la mía, que es la misma, que nos une. Esto es lo que nos une en nuestra condición humana, vulnerable pero también capacitada, con una gran dignidad que nos dio Dios, capaces de también hacer unos actos grandes y a veces heroicos como los que pide el perdón.